Gloria al Señor. Discipulado número 70 del libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículos 3 y 4. También vamos a leer el 6 y el 8. La expiación del pecado en el Cristo se llama este discipulado. Es el tema del discipulado, la expiación del pecado en el Cristo. Y me dice entonces, ya tiene la cita para que la leamos juntos, amados. Amén. Dice la palabra del Señor. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Versículo 6. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. La gloria y la honra son tuyas, Señor. Tú eres digno de toda alabanza y adoración. Bendito Dios, en el mismo lugar de tu presencia, Señor, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesús en Cristo. Ahora venimos, Señor, para rendirte culto y adoración, Señor, y para pedir que sea, Señor, tu Espíritu Santo ministrándonos en este tiempo de meditación en tu palabra, que abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Precioso Espíritu Santo, instrúyanos tú, toma el control de palabras y pensamientos, Señor. Háblanos al corazón, Señor, y permítenos ser edificados en la fe preciosa del eterno Evangelio de Dios que nos has querido revelar, precioso Señor. Por Jesús Cristo y en acción de gracias lo pedimos. Amén y amén. Pueden permanecer en pie. Bien. Amados, tenemos aquí una instrucción que Dios da en la ley a su pueblo para expiar una muerte de la que no se conoce quién haya sido el asesino. Amén, hermano. Y se nos explica en los versículos que leímos que el Señor pide una expiación, pide la muerte de el derramamiento de sangre de un animal puro, en este caso, porque las reses son de los animales que Dios declaró como puros. Y da instrucciones específicas que, hermanos, no nos dejan duda y que nos dan la alegría de ver el anuncio del Cristo, de la obra del Cristo, precisamente en estos actos que Dios pedía desarrollar y realizar delante de Él para expiar ese tipo de culpas. Tenemos en el versículo 1 del capítulo 21 que dice: si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y dice que los ancianos que estuvieran más cerca del lugar donde se encontró esta persona debían venir, tomar una becerra a la que no se le haya puesto o que nunca se haya enyugado, ¿verdad? Que sea una
una novilla o un novillo en este caso. Amén. Y dice el Señor que la llevarán a un valle escabroso, un valle que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra, es decir, la degollarán allí en el valle. Amén. Y entonces nosotros vemos aquí que el Señor nos está mostrando que hay una culpabilidad y que hay un pecado que se atribuye a su pueblo en función de que, como en este caso, ha habido un derramamiento de sangre. Amén. Y esto nos remite, amados, al hecho mismo del pecado que nosotros heredamos de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, en el cual ellos contaminaron la sangre. Está conmigo, amado. ¿Por qué Dios sacrificó un cordero delante de ellos el día en que ellos pecaron? No había sido derramada sangre, veámoslo así. Pero en el sentido espiritual, esa sangre que Dios, con la que Dios dotó a Adán y Eva, que era una sangre santa, sin pecado, sin mancha, cuando ellos traspasaron el pacto, cuando ellos fueron incrédulos a la palabra, esa sangre fue contaminada. Esa sangre se echó a perder. Amén, hermano. De hecho, nosotros en nuestra sangre tenemos los elementos que producen el envejecimiento, ¿verdad? Entonces, en la medida en que hay un deterioro de la sangre, la vida va menguando hasta la muerte. Amén. Entonces, por eso mismo, lo que Dios está trayendo a cuenta aquí para su pueblo es reconocer que hay un pecado implícito en cada uno de los seres humanos. Hay una culpa que Dios atribuye por una muerte, en este caso, de una persona. Aquí es una persona desconocida, ¿no? Pero Dios dice, ese desconocido que murió en la tierra de ustedes, debe ser expiado. Esa sangre de esa persona debe ser expiada. Y los culpables de esa muerte son ustedes, es el pueblo. Amén, hermano. Entonces Dios está hablando, el Señor está confirmando de esa condición en la que usted y yo delante de Dios tenemos una culpa. Nuestra sangre está contaminada con el pecado y no hay forma alguna en que nosotros podamos cambiar eso. Por eso es que, amados, lastimosamente hay un error muy recurrente y muy craso, digamos, en las religiones, y es el hecho de querer que las personas, o de pretender que las personas hagan cosas, hagan actos, hagan esfuerzos humanos para agradar a Dios y para ganarse el favor de Dios, pero mío, hermano, para ganarse la salvación, ¿verdad? Y le dicen a la gente, mire, usted tiene que ayunar, tiene que orar, tiene que bautizarse, le dan un montón de lineamientos, un montón de normas, ¿verdad? Supuestamente con base en la palabra de Dios, ¿verdad? Usted no tiene que decir malas palabras, usted no tiene que tomar, usted no tiene que fumar. O sea, es decir, una serie de prohibiciones que le imponen a las personas. Y en esa imposición, hermanos, se les olvida o pasan por alto el principio fundamental que Dios está confirmándonos aquí en este capítulo 21 de Deuteronomio. Y es que el hombre es culpable. Amén. Todo ser humano es culpable delante de Dios. Es culpable de pecado.
Y esa condición es intrínseca a su naturaleza, está en nuestra carne. Amén. Entonces no se trata, hermano, de que haciendo obras de bien o haciendo cosas buenas o teniendo buen comportamiento o sometiendo mi cuerpo a rigores, ayuno, oración y vigilias y todo lo que usted quiera, que yo con eso voy a cambiar mi condición, con la condición de mi alma, mi cuerpo y mi espíritu delante de Dios. No puedo. Porque dice la Escritura, dice el libro de Romanos, que la naturaleza humana no se sujeta a la ley de Dios. Amén. Ni tampoco puede. Entonces, no hay forma en que actuando bien, haciendo cosas buenas, yo cambie mi condición interna. Eso es lo que dice Dios. Amén. Entonces, por más que usted y yo metamos a rehabilitación a alguien, vamos a poner un ejemplo. Personas alcohólicas o drogadictas, ¿verdad? Hay una condición física que genera dependencia en estas personas, que por más que usted lo salvequee, por más que le diga que se va a ir al infierno, por más que lo amenace, ¿verdad?, que va a perder su salvación, hermano, esa persona va a estar atada al vicio, al alcoholismo, a la drogadicción o a cualquier otro tipo de pecado, porque está en su naturaleza. No es una norma, no es una prohibición la que va a hacer que esa persona cambie. Ese es el punto. Entonces, el error, como digo, de las religiones es creer que a Dios se puede acceder mediante los hechos de bien o los actos de bien. Amén. O las obras de bien. No estoy diciendo que a Dios no le agrada no le agradan las cosas buenas, ¿cómo no? Claro, pero la verdad fundamental es que ninguna de esas cosas puede hacernos ganar el favor de Dios. Eso no nos hace justos delante de Dios. Dios nos sigue viendo en condición de pecado. Y por eso es que tanto como cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios, cuando traspasaron el pacto, cuando fueron incrédulos a la palabra, y esa incredulidad hizo que fuesen contaminados por el mal que ya existía en el corazón de Satanás. ¿Está conmigo, hermano? Satanás, hermano, convenció a Adán y a Eva de comer del fruto que Dios había dicho que no comieran, porque si comían se iban a morir. Los convence, y cuando ellos desechan la verdad de Dios por la mentira, entonces ahí pecan delante de Dios, porque se vuelven incrédulos, se vuelven blasfemos a la palabra de Dios. Amén. Entonces el pecado de Adán y Eva no es que ellos desobedecieron. La desobediencia ya es una consecuencia del pecado original, que es la incredulidad al pacto. El Señor dice en Oseas 6 y 7 que el pueblo de Israel, igual que Adán, traspasaron el pacto. Para Dios el problema del ser humano, el problema de toda la raza humana no es que hayan sido desobedientes, ¿sí? No es que necesariamente hayan hecho lo malo. El problema, el origen del problema no está en la desobediencia o en el mal. El origen está en la incredulidad. Es ese pacto que fue traspasado, esa palabra que fue tomada por mentira, hizo que el mal que había en el corazón de Luzbel, Satanás, contaminara al hombre. Y cuando él deja de creer en la palabra y come del fruto, dice Génesis 3:7, que entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Cuáles ojos? Los ojos de la carne, hermanos. Porque su naturaleza, cuando ellos
son incrédulos al pacto. Cuando ellos traspasan y toman en poco la palabra de Dios, es el hecho de que su naturaleza divina y eterna es transformada, es contaminada por el mal, y desde ese momento entonces el mal no está fuera del hombre, el mal lo traemos dentro. La condición del pecado, hermano, no es un proceso de desarrollo de maldad en el ser humano. No es que nacemos buenos y nos hacemos malos conforme crecemos, no. El hombre nace con el mal como un virus dentro de su sangre. Por eso es que es esta sangre que dice aquí, hay un muerto, ¿verdad? El hombre está muerto. Amén. El hombre heredó la muerte a causa de la incredulidad. Eso le digo, Dios, ciertamente morirás. Entonces Dios dice, ese muerto que está ahí, que no saben quién lo mató, es culpa de ustedes. Es un pecado y es una sangre que yo les atribuyo a ustedes. Es lo mismo para nosotros. Hay un muerto, ¿no? El hombre, todo ser humano nace muerto delante de Dios. ¿Es correcto? Nacemos muertos, espiritualmente hablando. Porque en el momento en que Adán y Eva dejaron de creer a la palabra, murieron espiritualmente, y por eso dice que le fueron abiertos los ojos. Pero los ojos de la naturaleza pecaminosa. Porque ellos eran eternos, ellos miraban con ojos espirituales. Ellos tenían un cuerpo espiritual, eterno. ¿Eh? Una naturaleza santa, sin pecado. Pero que a causa de la incredulidad de la palabra fue trastocada totalmente. Hay un muerto ahí. Y por eso es que ese muerto es asimilado a la sangre que fue contaminada. Así como aquí la sangre fue derramada. ¿Eh? Y entonces, ¿qué dice Dios? Les voy a mostrar la manera en que esa transgresión al pacto va a ser quitada. Quitada. Y sacrifica delante de ellos un cordero. Lo degüella, ¿sí? Y con su piel cubre la desnudez de Adán y Eva. Y ese sacrificio que Dios ejecuta delante de Adán y Eva le sirve de testimonio de la promesa del Mesías Cristo, del Cordero de Dios que vendría en algún momento a quitar el pecado. Entonces ese sacrificio era la sombra del sacrificio de Cristo, que ese sí quitaría el pecado. Mientras ese Mesías Cristo no viniera, la fe en su venida era lo que justificaba al creyente, al ser humano, ¿entienden? De modo que Adán y Eva, a pesar de que pecaron y traspasaron el pacto, al creer en esa promesa, fueron salvos, aunque tuvieron que morir físicamente. Pero, ¿cómo sé yo de que Adán y Eva creyeron en esa promesa? Porque la comunicaron a su hijo primogénito y a su segundo hijo, a Caín y Abel. Porque Caín no se sacó de la manga ir a ofrecer sacrificios a Dios de lo más gordo de sus ovejas. No se lo inventó él. Fueron sus padres que le dijeron, miren, Dios ha prometido la expiación de nuestras culpas, porque les contaron todo el rollo. Miren, nosotros ya estábamos en el huerto de él, ¿verdad? Y estábamos, pero felices, sin ningún problema. Pero debido a que fuimos incrédulos a su palabra, el Señor nos echó de su presencia y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero tenemos redención en la sangre del Cordero que Él ha prometido, que va a venir. Si ustedes quieren entrar en el pacto del Mesías, de ese Cordero, en ese momento era como una promesa del Cordero, ¿no? Si ustedes quieren entrar en el pacto de ese Cordero, tienen que venir delante de Dios y sacrificar la sangre, sacrificar esos animales y delante de Dios ofrecer ese sacrificio para confirmar la fe en esa promesa de Dios, no para quitar el pecado, hermano.
Dice la Escritura que los sacrificios por el pecado no quitaban el pecado. ¿Ven? Eran nada más una manifestación o una demostración física de la fe que había en el que ofrecía el sacrificio. Por eso es que si la gente no entendía lo que Dios había mandado y ofrecía ese sacrificio solo por salir del compromiso, no le servía de nada. Y el Señor les dice más adelante, después a su pueblo por medio de los profetas: yo ya no quiero sacrificios de animales, ya no me traigan, estoy hastiado. ¿Se entiende esto, no? ¿Por qué? Porque no era el sacrificio el que quitaba el pecado. Era la fe en la sangre que se estaba ahí derramando, en la fe de la promesa del Cordero de Dios que quitaría el pecado. Entonces la salvación, hermanos, y la redención del hombre siempre fue por fe. Y por eso es que Hebreos capítulo 11, en el versículo 4, dice: por la fe de Abel, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, lo que llevó a Abel a ofrecer ese sacrificio no es que él quisiera agradar a Dios con un animal gordo, ¿verdad? Y que se le ocurriera matar al animalito por gusto. No, es que él ejerció fe en la promesa de Dios, del Cordero que había de venir a quitar el pecado del mundo. Y entonces, desde Adán hasta Abraham, y luego hasta la descendencia de Abraham, que es el pueblo de Israel, el bíblico, Dios estableció los sacrificios precisamente para confirmar la fe en su pacto. Amén, hermano. De hecho, el pacto que Dios hace con Abraham, o que Dios le confirma a Abraham, lo sella con sacrificio de animales. Amén. Entonces, aquí dice el Señor, hay una sangre derramada, una sangre que necesita ser expiada. Amén. Porque hay un muerto, y el muerto es cada uno de nosotros. Los muertos somos, antes de la fe del Cristo, todos los seres humanos. El Señor Jesús dijo: dejen que los muertos entierren a sus muertos. ¿Y cómo puede un muerto enterrar a los muertos? Es que está hablando de los muertos espirituales. La persona que no ha sido reconciliada por medio de la fe ya en el Mesías Cristo revelado, amén, en el sacrificio suyo, que es el único acepto por Dios en la eternidad para la expiación del pecado, el que no cree en él de esa manera no puede recibir la vida, está muerto. Y vive físicamente, pero está muerto espiritualmente. Amén. El apóstol Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Es una muerte espiritual, porque el pecado es lo que la condición heredada en el cuerpo, en la sangre del hombre, que lo inhibe, que le impide, hermanos, tener comunión con Dios. ¿Se entiende esto? Es este cuerpo, hermano, así literalmente, el que nos impide la comunión con Dios, y el que le impide a cualquiera. ¿Por qué el cuerpo? Porque en el cuerpo está el mal, es un cuerpo de pecado. Nosotros en esta naturaleza humana, física, no producimos, hermano, realmente nada bueno, ¿verdad? Aún aquellas personas que pueden parecer muy bondadosas, ¿verdad? Muy devotas, muy pías, ¿verdad? Muy piadosas, ¿verdad? No me vaya a entender mal, muy piadosas, hermano, si conociéramos el corazón y los pensamientos de esas personas, nos daríamos cuenta que aquel hombre tan
hasta con carita de santo. No tienen, esa carita no tiene nada que ver con todo lo que hay dentro de su corazón. ¿Se entiende? Porque no es lo que hacemos, no es lo que el hombre pueda hacer como obras de piedad y de bondad, ¿verdad? Compasión, un hombre de fe, un hombre de compasión, un hombre compasivo, ¿verdad? Un hombre amoroso, una mujer piadosa. ¿Y qué hay en el corazón? La religión enseña eso, la religión piensa eso. La religión, hermano, es promovida por Satanás. Las religiones, todas las religiones del mundo, son promovidas por Satanás. ¿Sabe por qué? Porque el propósito suyo es que el hombre siga creyendo que no necesita de Dios. Y creyendo que él puede, mediante su esfuerzo físico, mediante su esfuerzo personal, ganarse el favor de Dios. Entonces el Señor le dijo a los religiosos de su tiempo, que eran muy estrictos y muy observantes de toda la ley, hermano. 613 mandamientos. No solo los 10, a los 10. Cualquiera diría que lo cumple, aunque en realidad no cumple ni siquiera el primero. Pero el punto es que no eran solo los 10, 613. Óigame, y aparte de los 613, los rabinos judíos le metían un montón le agregaron un montón de disposiciones y de normas y de prohibiciones a esos 613 mandamientos. Se hacían a saber cuántos, mil no sé con cuántos, 2000. Entonces el Señor les dice, y ellos, hasta ahora, la secta de los fariseos, hermano, que era la secta más estricta de los judíos, ellos promovían mucho el cumplir con la vestimenta que ordenaba Dios, ¿verdad? Su manto, sus porciones de la ley en los flecos de sus ¿cómo se llama? Túnicas, allá en los bordes de abajo, se ponían en sus frontales, había también versículos de la escritura, sus túnicas tenían que ser blancas, debían andar bien limpitos, purificarse con agua. Y el Señor les dijo, no es el exterior el que importa para Dios. Ustedes se preocupan por lo de afuera del vaso, pero no se dan cuenta que por muy blanquitos que se vean por fuera, son unos sepulcros blanqueados, pintaditos. Un sepulcro no tiene un vivo adentro, tiene un muerto. ¿Sí? Y ahí no hay buenos olores. ¿Sí? Hay podredumbre, hay fetidez. ¿Está conmigo, man? Entonces, pero la gente pintando la tumba y ahí adentro. ¿Entiendes? Entonces dice el Señor, ustedes son como los sepulcros pintados, porque ven bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de pudrición y de muerte. Ustedes están muertos por dentro. Y ustedes se preocupan imponiéndole a la gente que no coma aquí, que no coma allá. ¿Sí? Que se lave las manos para comer. Claro, si eso hay que hacerlo, ¿eh? Pero en aquel tiempo era como parte de las normas de la ley. Y como el agua también era escasa, con que ahora la gente casi no lava las manos, imagina en aquel entonces. Y en el desierto, con tierra de lavar. El asunto es que el Señor les dice en Marcos capítulo 7, miren, papito, les digo, no se preocupen tanto porque tengan las manitas limpias para comer. Hola. Porque no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. ¿Cómo así? Todos los malos pensamientos, malas intenciones, malas acciones
nacen de adentro. Y dice el Señor, Marcos 7, 21 al 23, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los primeros, ¿no? Va que tenemos una mente bien caída, ¿verdad? Nos cuesta realmente controlar nuestra mente. Somos mordaces. En la mente nos acabamos al prójimo, ¿verdad? Al hermano, ¿verdad? Y con la mente matamos, desacreditamos, ¿verdad? Yo le puedo poner un montón de ejemplos, pero usted se conoce más su mente que yo, ¿verdad? Yo me conozco la mía. Entonces dice el Señor, de dentro del corazón de los hombres salen todos los pecados, porque el mal está dentro. El muerto somos nosotros sin el Cristo. Los muertos son las personas sin el Cristo. Están muertos. Por eso es que, óigame, no pueden obedecer la voz de Dios y no pueden atender la voluntad de Dios, porque están muertos. Mientras no se aplique la fe en la persona y obra de Cristo, esa persona no puede recibir la vida. Va a seguir muerta. Y la religión le dice, le vamos a poner una mantelina, le vamos a poner un vestido largo, ¿verdad? O le vamos a poner una camisa de manga larga y pantalones decentes, y lo vamos a bañar y lo vamos a perfumar. A que algunos no se echen perfume porque dicen que es pecado. Pero el asunto es que, y qué bonito el hermano, ¿eh? Qué bonita, bien chula la hermana, bien santa, ¿verdad? ¿Y eso de qué sirve si el corazón no ha sido transformado? Si adentro del corazón de esas personas no habita el Cristo, la fe del Evangelio no está ahí, y lo que hay es una jactancia religiosa, ¿verdad? Yo soy de la iglesia de Jesucristo de las 7 torres con los 8 cachos, con no sé qué, ¿verdad? Estoy hablando cualquier cosa, ¿verdad? Con los 8 ramos y no sé qué. Yo soy de iglesia de Jesús Jesucristo y no se les tiene las naciones. Gran nombre, ¿verdad? Y entonces, como que si eso contara para Dios. Entonces, ¿y de qué sirve tener una identidad religiosa, pertenecer a determinada de cualquier denominación, más católico, mormón, lo que usted quiera, si el corazón del hombre está muerto? Si no está la fe en el hombre que lo haya salvado. Porque la salvación, hermano, se refiere al acto milagroso, al hecho milagroso que Dios produce en todo aquel que pone su fe en el Hijo de Dios, en el Cristo. Eso es un acto sobrenatural, es un milagro, es algo que solo Dios puede hacer, salvar al hombre. ¿Y cómo lo salva? Lo salva por medio de la fe en el Cristo. ¿Y de qué lo salva? De la potestad de Satanás, de la potestad del pecado y de la potestad de la muerte. Esa condición pecaminosa que todo ser humano tiene solo puede ser quitada, y solo es quitada con la fe en la persona y obra del Cristo. Entonces, y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Hay un muerto, hay una culpa, y la culpa es de todos, dice el Señor. La culpa es del pueblo. El pueblo necesita ser redimido y expiado de su pecado. Y entonces aquí viene la figura, miren, qué lindo. En los versículos 3 y 4 dice, y los ancianos de la ciudad más cercana, estamos en Deuteronomio 21, 3, y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra o un becerro, ¿verdad? Que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Aquí se dice becerra, pero en realidad era un macho. ¿Está conmigo, hermano? Porque los machos eran los que eran usados para arar, ¿verdad? ¿Está conmigo, hermano?
Ahora, dice aquí, que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y entonces ahí nos está hablando de una condición especial relacionada con los méritos del Cristo, que se refieren a su condición de no relación con el pecado. Amén. Su santidad. ¿Está conmigo, hermano? Dice, no haya trabajado. No es un hombre como los demás. El Señor Jesús no fue semejante a nosotros, igual a nosotros. Él dice la Escritura, si usted recuerda, 1 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado, el Cristo. La gran diferencia y lo que nosotros debemos entender en la persona de nuestro Señor Jesús, cuando Él tomó forma de hombre, ¿sí? Es que Él no fue como nosotros, ¿sí? Tenía una naturaleza como la nuestra, perecedera, pero había una condición única, diferente a nosotros, y es que Él no conoció pecado. Es el único nacido sin pecado después de Adán. María no nació sin pecado, le aclaro. María es la madre del Señor Jesús, ¿verdad? Ella no nació sin pecado. El que nació sin pecado fue el Cristo, porque Dios le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá, el que va a nacer es santo, ¿no? Dios te ha concedido la gracia de que con su poder puedas concebir al Hijo de Dios. Le dice, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará eternamente. El Señor Jesús no era igual que nosotros, semejante sí, en la naturaleza humana. Amén. En esa condición de fragilidad en la que el Cristo se puso. Por eso es que Satanás pensó que matando al Cristo mataba al Hijo de Dios. Lo que no sabía era que Él tenía el poder sobre la muerte. Y que Él vencería a la muerte, precisamente. Amén, mis amados. Y entonces, por eso es que dice aquí, miren, una becerra que no haya trabajado y que no haya llevado yugo. Se refiere precisamente a esa condición del Cristo de santidad. Amén, hermano. Y de una relación de cero relación con el pecado. No había vinculación con el pecado en el caso del Cristo. Y entonces dice: los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto tomarán de las vacas, dice, una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra ahí en el valle, la degollarán. No es que solo iban a quebrar la nuca, sino que iban a degollar. ¿Está conmigo, man? Y mire esto, este valle, dice, tenía que ser un valle escabroso, un valle que nunca haya sido arado. Y eso habla de los sufrimientos que el Cristo tenía que padecer en su condición de hombre. Un valle, ¿qué dijo allá David? Aunque ande en valle de sombra y de muerte. El Cristo debía ser llevado a la muerte en esa condición de abandono, en un lugar en el que estaría solo Él. Amén, hermano. Y así sucedió. Amén. Así sucedió en ese lugar que era conocido como el Gólgota, el lugar de la calavera, un lugar de muerte. Amén, amado. Entonces, aquí nos está anunciando Dios, y está anunciando a su pueblo el sacrificio del Cristo para expiar el pecado. Amén. Hay una culpa
en el pueblo. Y solo el sacrificio de Cristo puede quitarla. Hay una culpa en el hombre, hay un muerto del cual somos responsables cada uno. Cada ser humano es responsable de un muerto, de sí mismo, porque está muerto. Y si quiere expiar la sangre de ese muerto, si quiere que esa sangre vuelva para tener vida delante de Dios, tiene que creer en la persona y en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Amén, amén, amados. Dice el versículo 6. Y todos los ancianos de la ciudad, y entonces ahí, antes de seguir leyendo, ahí, hermanos, está claro que ese becerro, esa becerra que se menciona aquí, representan al Cristo. Y esa muerte de esa becerra, por ese muerto que no se sabía de quién era, ¿verdad? Que eso representa el pecado, como dije, en el que nacemos todos, el pecado original, entonces solo podía ser quitado mediante el sacrificio del Cristo. Amén. Y ojo al detalle en lo que viene. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, versículo 6, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. No sé si a usted le da le trae algún parecido esto. ¿Qué hizo Pilato cuando condenó al Señor? Por instancia del pueblo, ¿verdad? Antes de condenarlo dice que se lavó sus manos. Y entonces dice, mire, y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. No somos culpables de su muerte, pero sí hay culpa. Amén, amado. Entonces, veamos lo que dice Mateo 27, para que veamos la relación que tiene y este acto en el que Dios dice, se van a lavar las manos, y es que se las lavaron, hermano, ¿verdad? De hecho, después dijeron, no, si nosotros no lo matamos, lo mataron los romanos, ¿verdad? Como si no había responsabilidad en la muerte del Cristo, ¿verdad? Como si ellos no dijeron, crucifícale y que su sangre sea sobre nuestras cabezas. Amén, hermano. Hay quienes, por ignorancia de la Escritura, niegan que los judíos hayan sido responsables de la muerte. Pues estamos hablando de una autoría intelectual, ¿verdad? Ellos no lo mataron físicamente, pero lo condenaron a muerte y exigieron su muerte. Es como que alguien pague por matar a otro, ¿verdad? ¿A quién condenan? Al que mató y al que pagó. Culpables son los dos y es la misma pena. Amén. Ahora, claro, pero tenemos que verlo en el contexto de que esos judíos que pidieron la muerte de Cristo no son los de ahora, hermano. Religiosamente, mire, tristemente, se persiguió por muchos años, por siglos se persiguió y se tuvo a los judíos de parte de la religión, digamos, oficial cristiana, pero la católica, se proscribió a los judíos, eran vistos como mala leche, como mala sangre, y eran gente odiada, y fueron perseguidos precisamente por eso. Pero en realidad, los que condenaron a muerte al Señor no fueron estos de ahora, fueron los de allá, de aquel momento. Ahora, ellos asumieron la responsabilidad de la muerte del Cristo, aunque no lo mataron directamente. Pero eso implicaba la responsabilidad que Dios atribuye a todo aquel que, habiendo conocido al Cristo, no cree en él. Porque esos judíos que condenaron al Cristo a la muerte, que pidieron su muerte, ¿por qué la pidieron? Porque lo consideraban un blasfemo. Tiene que morir porque ha blasfemado, porque dice que es el Cristo, el Hijo de Dios.
¿Se acuerdan allá en Mateo 26:63? Cuando el sacerdote le dice, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sí, le digo, Señor, tú lo has dicho. Y no solo eso, desde ahora van a ver al Hijo del Hombre. Yo soy el Hijo del Hombre, yo soy aquel que vio a Daniel allá en la visión, delante de Dios, recibiendo el trono, dominio y el reino eterno. Y que recibió adoración en el cielo. Ese soy yo. Desde ahora lo veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes del cielo. Les declaró ser el Cristo, pero ¿y qué hicieron? No dijeron, ay, si tú eres el Cristo, ¿verdad? Pues no te vamos a condenar. Nos habíamos equivocado. No, dice que se rasgó sus vestiduras y dijo, blasfemado, es digno de muerte. O sea que al Señor Jesús lo mataron porque no creyeron que Él es el Cristo. Entonces todo aquel que no cree que Jesús es el Cristo está echándose sobre sí mismo la culpa que el Cristo llevó, que pudo haber llevado, ¿se entiendes? El Cristo, nuestro Señor, pudo haber llevado la culpa de todo el mundo, pero no todos creyeron. Entonces el que no cree se queda con su propia culpa, se echa sobre sí mismo la culpa y no hay forma delante de Dios de que esa culpa sea expiada. No hay expiación, no hay pago delante de Dios por el pecado que no sea en la sangre de Cristo. Deuteronomio, Levítico 17:11. Levítico 17:11. El Señor les dice claramente, la vida de la carne en la sangre está. La vida del hombre en su naturaleza pecaminosa depende de la sangre. ¿Cuál sangre? La sangre de Cristo. Porque no hay sangre que pueda darle vida al hombre, su misma sangre no puede. Está muerto. La vida de la carne, dice, del hombre en la sangre está. En la sangre que yo he provisto en la persona de mi Hijo. Y yo os la he dado. Mire esto. Yo la sangre de mi Hijo ya la di. Ese cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Yo os la he dado, dice, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Esa es la única sangre que puede expiar y pagar la culpa de ustedes. Y la misma sangre, dice, hará expiación de la persona. Cada quien necesita creer en nuestro Señor Jesús como el Cristo y en su sacrificio para recibir el perdón de su pecado. Si no cree, no hay perdón, no hay salvación, solo hay condenación y muerte eterna. El pecado del hombre no puede ser quitado de ninguna otra manera que mediante el sacrificio de Cristo. Mediante la fe que cada uno, que la persona individualmente. Por eso es que, hermano, la salvación no es colectiva. No es que yo pertenezco a esta denominación, aquí todos somos los salvos, allá están los condenados. No. Es cada persona necesita poner su plena fe en nuestro Señor Jesús el Cristo y en su sacrificio. Tener la certeza de que esa muerte del Cristo pagó por su pecado en la cruz y mediante la resurrección. Y si esa fe es recibida y es tomada de una manera firme y la persona se aferra a esa fe hasta la muerte, tiene la vida de Dios, recibe la vida de Dios, nace de nuevo, recibe un corazón nuevo, un espíritu nuevo y Dios pone su Espíritu Santo dentro de esa persona. Y ahí es donde la vida de Dios surge en el hombre. Y donde, óigame, todo lo que las personas y las religiones enseñan de que el hombre tiene que dejar, que tiene que forzar, que tiene que hacer, ya en la obra de Dios, restaurando y salvando al hombre, Dios las produce en el hombre. Por medio de su Espíritu Santo. ¿Se entiende eso, hermano?
El que tomaba y el que estaba sujeto al alcoholismo, a la drogadicción o cualquier otro tipo de adicción o pecado, es liberado en la fe del Cristo. Amén. Y todo aquello que estaba muerto antes de la fe del Cristo recibe la vida de Dios. Nuestros oídos espirituales son abiertos, nuestros ojos espirituales son abiertos nuevamente. ¿Se entiende, hermano? Recuperamos aquella condición de Adán al principio. Y claro, la imagen del Cristo dice que está siendo formada en cada uno de nosotros. Y por eso es que usted y yo necesitamos esto, amén. La instrucción en la palabra, la edificación en la fe del Cristo. Amén. Y entonces, veamos lo que dice Mateo, ¿verdad? Mateo 27, del 22 al 24. Para que recordemos este acto así puntual que hace referencia a esa instrucción que Dios dio allá. Mire cómo se cumplió. Mire, 22 dice, y Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? No, fíjense que, mire esto, Pilato no dijo de Jesús el Cristo, porque él no creía. Por lo menos no quiso creer, ¿verdad? Porque se narra de que Pilato no quería condenar al Señor porque dice que había tenido sueño, la esposa de él, y le dijo, no tengas que ver con la muerte de ese justo. Y aunque él estaba afligido, ¿verdad? Pero no, como no creía que él era el Cristo, dice, de Jesús al que le llaman el Cristo. ¿Verdad? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿y qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos. ¿Se da cuenta? Ese acto de lavarse las manos es un cumplimiento profético de lo que Dios decía ya. Ustedes se van a lavar las manos encima de esa becerra o de ese novillo que maten en expiación por ese muerto que nadie supo. Nadie sabe, ¿verdad? Y nadie supo. Se van a lavar las manos encima de él. Se cumple aquí, ¿verdad? Y dice, se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros. Mire, sin que vaya a Deuteronomio, le voy a leer lo que ellos tenían que decir. Y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, nuestros ojos lo han visto. O sea, somos inocentes. ¿Se da cuenta? Ahora, eso se dio porque tenía que cumplirse la profecía de Dios, la palabra de Dios. Tenía que cumplirse, pero al detalle. Amén, hermano. Ahora dice, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo a todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lo que le decía, ¿verdad? Entonces, el que no cree en nuestro Señor Jesús el Cristo y en su sacrificio, acarrea su propio pecado. Y no hay forma, hermano. Yo quisiera decirle a las personas, mire, sí, haga esto, haga lo otro, y Dios le va a... No hay otra cosa que salve al hombre más que la fe en el Cristo. Y tiene que ser una fe no de boquita, ¿verdad? Tiene que ser una fe del corazón, esa fe que venga de Dios, esa fe eterna, esa fe firme, perseverante, viva en la persona del Hijo de Dios. Amén. Ahora, por eso, hermanos, es que aquí en la inocencia de este animal que era sacrificado por ese muerto ahí y por la culpa del pueblo que Dios le atribuía por ese muerto, es que entendemos la condición del Cristo cuando el apóstol Pedro dice que el justo es el Cristo
murió por los injustos. Veamos lo que dice Primera de Pedro 3:18, por favor. Primera de Pedro 3:18. Dice así, miren. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Se da cuenta que el sacrificio de Cristo no es para estarlo repitiendo todos los días, aunque sea de manera incruenta. Esa es una blasfemia. Ahora dice, también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, el justo por los injustos. Amén. El que no conoció el pecado, el santo, el inocente, asume la culpa del pueblo. Es que ahí, y en ese sacrificio de esa becerra o de ese becerro, se tipifica perfectamente el sacrificio de Cristo. Y ya vamos a ver el último versículo que está allá en Deuteronomio. Dice, siendo la verdad para llevarnos a Dios. ¿Se da cuenta que es el único que nos puede llevar a Dios? Dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Hoy leamos el último versículo de Deuteronomio, que es el versículo 8. Y diréis, perdona a tu pueblo Israel. ¿Cómo se produce el perdón del pecado del pueblo? Solo mediante el sacrificio de Cristo. O sea, sobre ese becerro muerto, ese becerro muerto degollado ahí, en ese valle tenebroso, escabroso, dirían esto: perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste. ¿Cómo lo redimiste? Por la muerte, por esa sangre del Cristo, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel. Y la sangre, dice, le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que Dios ha determinado como lo recto, como lo debido. El sacrificio de Cristo es la única forma de quitar la culpa del pecado del hombre delante de Dios. Amén, amados. Precioso, ¿verdad? Así que entendamos y démonos cuenta cómo el Señor anunció la obra del Cristo y el perdón del pecado de su pueblo únicamente por el sacrificio de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Póngase en pie conmigo, vamos a orar y dar gracias al Señor. Yo quiero leerle, le voy a leer mientras usted tiene inclinado su rostro, tiene una actitud de oración, por favor. Hebreos 7:26 dice la Escritura: porque tal sumo sacerdote nos convenía, que era lo que Dios había determinado, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, sin relación con el pecado, recuerde, sin yugo, y hecho más sublime que los cielos. Amén. Tenemos, amados, en el sacrificio de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo, la mayor bendición, la más grande bendición. Y debemos, amados, estar agradecidos y aferrarnos a esta fe y vivir por y para esta fe, dando testimonio de la obra del Cristo, del sacrificio del Cristo, de sus méritos únicos y gloriosos, de la fe en Él, para que todo aquel que crea de todo corazón en Él pueda ser redimido, pueda ser salvo, pueda ser expiado su pecado y limpio eternamente delante de Dios. Que esa es la condición que usted y yo tenemos ahora en la fe del Cristo delante del Padre. Que no son nuestros méritos, amado.
que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Y aún la obediencia a la fe es producida por Dios en nosotros. Por eso oramos y decimos, Señor, gracias por esta bendición única, preciosa, incomparable, incomprensible, inefable para nosotros, Señor. En la persona y en la obra de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Gracias. Gracias, Señor, porque nosotros no podíamos ni podemos hacer nada por salvarnos. Tú dijiste, Señor, que eso es imposible para los hombres, pero solo es posible para ti. Salvar a todo aquel que pone su fe en ti, única y exclusivamente al que pone su fe en ti y al que recibe ese sacrificio y lo acepta como la única forma en que su pecado puede y pudo ser expiado delante de Dios. Señor, que podamos ser voceros de este evangelio, que como tú nos has revelado y hemos creído, también, Dios, compartamos esta bendición para que los que han de creer, Señor, reciban esta palabra y la crean. Por eso es el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo agradecemos. Pedimos y agradecemos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Demos un aplauso al Señor. Qué precioso.